esta canción que acabamos de cantar, Señor, sea una oración para cada uno de nosotros, Señor, que nos determinemos, Señor, a vivir apasionados por ti, que no nos conformemos, Señor, con ser tibios, Señor, ni fríos, Señor, sino que seamos calientes, Señor, que seamos gente apasionada por ti, Señor, que cuando vayan por la calle puedan ver, Señor, tu luz en nosotros, Señor, porque la pasión es lo que trae, Señor, y yo te pido, Dios, que nadie, Señor, salga de este lugar hoy, Señor, sin tomar esta decisión, Señor, sin tomar la decisión de vivir apasionados por ti, Señor, de vivir, Señor, cada día, Señor, echando fuego, Señor, para que el fuego no se apague, echando leña, Señor, leyendo tu palabra, Señor, buscando tu rostro, Señor, llenándose de tu Espíritu Santo, Señor. Papá, ayúdanos, Señor, a determinarnos en esto, Señor, porque es necesario, Dios. Gracias, papá, por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por Mariluz, tu sierva. Ponemos delante de ti, oh Dios, Señor. Gracias por su pasión, oh Dios, por ti, oh Dios, Señor. Gracias, Padre, porque muchos murieron aserrados, vituperados, no fueron dignos de este mundo, Señor, sus vidas, oh Dios, Señor. Estaban apasionados por ti, oh Dios, Señor, y nosotros no somos menos. Hemos sido forjados por tu palabra, por tu cruz, por el Evangelio, Señor. Te pido que pongas pasión hoy en tu sierva, Señor, y pueda transmitir tu palabra, oh Dios, como es su corazón, un corazón enamorado y apasionado por ti, Señor. Bendícenos, oh Dios, y apasionanos con la palabra de hoy, Señor. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí, vale. Digo, a ver si no le he dado bien al botoncito, porque la tecnología no es lo mío, ¿eh? Ni los micros, ni los ordenadores, nada de esas cosas se me da, ni los móviles, nada de eso se me da bien. Muchas veces he pensado, ¿hay algo que se me dé bien? Y rechazo ese pensamiento porque en el momento en que empiezo a pensar, ¿qué? ¿Cocinar? Ah, mira, Benja dice cocinar. Porque en el momento en que empiezo a pensar, hay algo que se me da bien, ahí ya me da el bajón, ¿vale? Aquí hay un poco de eco, ¿eh? Sí, pero me molesta el eco de mi propia voz. Apasionado, busco su rostro y dice, nada podrá detenerme. ¿Quién ha cantado eso? Levantad la mano. ¿Nada podrá detenerte? Pues que sepas que solo tú puedes detenerte. Porque ni siquiera la muerte, porque si te mueres, pasas a otra etapa con Dios, más feliz, ¿vale? Así que solo podemos detenernos nosotros. En esta mañana, el título me lo han reducido, pero el título vendría a ser así. El que quiera ganar su vida, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la ganará. Me imagino que ya sabéis más o menos por dónde voy. Voy a hablar de un aspecto del egoísmo, algo que aquí no sufre nadie. Pero bueno, vuestra pastora lo ha sufrido y es muy consciente de que eso pertenece a mi naturaleza vieja y que nunca le debo dar lugar. Así que voy a poner ejemplos para que nadie quiera pensar que lo estoy acusando de algo. Ejemplo mío, porque es pecado, de lo que voy a hablar es pecado. Pecado. ¿No? Así que voy a hablaros de todas las veces que pequé y de cómo Dios, en su misericordia, me mostró cada vez la salida. Voy a hablar de ese aspecto que es la lástima propia o la autocomiseración. No sé qué suena más feo, si lástima propia o autocomiseración, pero son definición una de la otra, ¿no? Y la autocomiseración dice que lo padecen, es un sentimiento, ya entramos con lo que siento, es un sentimiento que surge del pesimismo y del egoísmo. Quien es pesimista piensa que el infortunio gobierna su vida, por eso se compadece de su mala fortuna. Y la lástima propia, dice, es excesiva queja acerca de nuestra desgracia. ¿Ves? La queja siempre está ahí. La lástima de uno mismo es una emoción, ahora la emoción autodestructiva,
Puede ser el resultado de un duelo o depresión, o de tu forma de ser. O, dice clínicamente, y debemos verlo de manera diferente, pero cuando no es así, proviene de una debilidad de inseguridad y debe ser superado en el proceso de convertirse en un adulto maduro. La lástima de uno mismo es un signo de baja autoestima. Por otro lado, de acuerdo con el diccionario, sentir pena quiere decir sufrimiento mental o dolor mental a causa de una pérdida o herida o expresiones de tristeza. Yo he tenido muchas pérdidas en mi vida, porque cuando no tenía lo que quería era una pérdida. Esa es la realidad. Yo fui rebelde, como muchas veces he dicho, porque nadie me quería, nadie me consideraba, eso sentía yo, yo lo sentía así. Yo era distinta a mi núcleo familiar, ¿vale? Físicamente y en forma de ser, era distinta, o eso creía yo, porque hoy en día me doy cuenta de que tenemos más cosas parecidas los hermanos de lo que yo pensaba, pero cada uno pues lo representa por su fondo de una forma. Entonces, el mío era ser, como era melancólica, era ser pesimista, era ser triste, era ser... Mira, yo recuerdo de pequeña estar jugando y de repente dejar de jugar en la calle, porque me daba cuenta, es que cuando uno es así, pues no puede disfrutar de lo bueno, no podía disfrutar y tenía que dejar, porque mi hermana la mayor vivía en Bilbao y mi sobrino, pues allí con ella. Si yo a lo mejor tendría 8 o 9, tenía un sobrino o 2, porque me llevo poquito con mis sobrinos. Entonces yo pensaba, ¿cómo puedo disfrutar yo si no tengo a la gente que quiero aquí a mi lado? Estaban allí por trabajo. Mirar el grado y la tontería, porque ahora lo pienso y yo digo, fíjate tú cómo me robaba eso, la felicidad que podía tener de distraerme, de jugar, de relacionarme, ¿no? De repente paraba de jugar y me iba a un rincón y allí estaba sola, porque así el que me preguntaba, eso sí, el que me preguntaba, yo le hablaba de mi tristeza por no tener a mi hermana y a mis sobrinos aquí. Eso que no le gusta a nadie, llamar la atención. Pero la lástima propia, todo el que sufre de lástima propia y autocomiseración le gusta llamar la atención de los demás, porque eso es algo que necesita para sentirse bien. Eso te hace sentir bien porque estás siendo el centro de atención, la gente se preocupa por ti. Y dicen los psicólogos, los estudios, todas esas cosas, que esas personas para su subsistencia necesitan quejarse y mostrar a otros sus padecimientos, como yo decía, siendo siempre el protagonista de la tragedia más grave, sin considerar los que le rodean. Yo era pues la protagonista del hecho de que mi hermana viviese fuera de aquí. Era la protagonista y mi sobrino no los tenía conmigo. Yo era pequeña y los necesitaba. Entonces yo no podía disfrutar y los demás tenían que saberlo, y compadecerse de mí. Allí los tenía que tener alrededor y si no, era que no les importaba. Los psicólogos dicen que estas personas tienen el grave inconveniente de centrarse en ellos mismos. Considera este problema como uno de los defectos más peligrosos que corroen en la vida, poco a poco, y bloquea la parte afectiva y espiritual. Es decir, te impide que realmente puedas amar y recibir amor. Y hasta en lo espiritual también, porque imagínate que no conoces a Jesús, pues la parte espiritual la tienes bien muerta, y esto aún es peor. Se utiliza para beber, para drogarse, se utiliza para un montón de excusas de hacer cosas que no convienen, incluso para tener mal comportamiento y actitud con otros, porque tú estás mal porque no tienes lo que quieres y entonces lo haces, le hablas mal porque tú te lo has buscado. Escúchame, si tú no me hubieras hablado así, yo no te trataría mal, ¿no? Esto es como el maltratador, ¿no? La persona que maltrata, sea hombre o mujer, el que maltrata hace eso. Si tú te portases bien, yo no perdería los papeles. La culpa es tuya. La culpa es tuya. La culpa siempre es de los demás, porque los demás no hacen y no te dan lo que quieren. Lo que pasa es que no hay nada que te vayan a dar ni que te puedan hacer
que te quieran. Yo, cuando me encontré con Jesús, cuando tuve ese encuentro, que entendí que lo necesitaba, pues yo al principio pensaba que lo necesitaba para yo estar bien, ¿no? Ya no iba a tener problemas, ya todo se me iba a ir, ya me iban a querer, me iban a considerar, porque yo siempre pensé que no me consideraban, y lo que pasa es que yo siempre me ponía a un lado. Me iban a hacer de todo lo que yo había necesitado toda mi vida, aunque yo había dicho que no lo necesitaba. Pero resulta que me encuentro con Jesús y Él me ofrece la salvación y además me hace entender, esa es la misericordia de Dios, ¿eh? Eso yo sé que es misericordia, que Él necesitaba hacérmelo entender así para que yo me pudiera centrar. El hecho de que aunque solo yo hubiera necesitado la salvación, Él habría mandado a su Hijo para rescatarme y que yo pudiera tener relación con Él. Así que mi relación con Jesús al principio era muy buena, porque era de recibir. Había alguien que me escuchaba siempre, todas mis barbaridades, y además, no solo eso, sino que me amaba, no se asustaba, no se enfadaba conmigo por lo que yo pensase ni dijese, que Él se lo contaba todo, ¿vale? Pero claro, Él empezó a mostrarme también lo que había, y después de un poco tiempo de paz, empezó a dejar que las situaciones que siempre me habían dañado volviesen a mi vida. Pero ¿cómo podían volver? Si yo ahora estaba en un núcleo en el que todo el mundo tenía que amarme, que éramos cristianos, éramos hermanos. ¿Cómo podías rechazarme? ¿Cómo podías darme de lado? ¿Cómo podías decir cosas de mí que eran mentira? Eso aún lo entendía menos, ¿eh? Eso fue lo que más me costó digerir. ¿Cómo podía? Bueno, empecé pues a quejarme delante de Dios, claro. Empecé a quejarme delante de Dios, porque si algo que yo hice es que dejé de quejarme en la gente, y así no entraba en la crítica, pero empecé a quejarme delante de Dios, de cómo me sentía. Y ahí Él empezó a mostrarme lo que yo tenía que cambiar. Fue como quitarle capas a una cebolla. Fue como quitarle capas a una cebolla. Eso fue un proceso impresionante, porque además entraba en juego mi identidad. Yo pensaba que era una persona que realmente no era. Yo me había hecho a mí misma y estaba orgullosa de haberme hecho a mí misma. Estaba orgullosa. Cuando alguien lo decía que yo me había hecho a mí misma, y a veces me lo decían cristianos, yo me sentía orgullosa de haberme hecho a mí misma. Lo que pasa es que lo que yo me había hecho a mí misma, eso era mentira. Yo no era una persona fuerte, ni era una persona insensible, al contrario, era muy sensible. No era una persona que no se sintiera rechazada, aunque no lo demostrase, me sentía rechazada. Y no me sentía querida. Y además, durante toda mi vida, yo siempre había sido la persona que está en segundo lugar. Tú no eres la más guapa, pero eres muy simpática. Tú no eres esto para este cargo, pero tú te fijas en otras cosas, incluso en el trabajo, aunque fuera buena. ¿Vale? Y claro, cuando me convertí me pasó lo mismo. Parecía que no había lugar para mí, ¿no? Todos o todas parecían ocupar un lugar que yo consideraba, y mira que yo no soy de considerar porque siempre he pensado que no valía para nada en el fondo. Pero cuando tú tienes esa seguridad de que has hecho lo que debes de hacer y crees que estás preparado, no entiendes por qué te ponen a un lado. O te ponen a un lado y te ignoran, o sigues siendo la segunda o la tercera. Y dices, wow, ¿por qué? Si Dios, yo me porto bien, hago lo que tengo que hacer, mi testimonio fuera es bueno, dentro también, para lo que tengo que hacer, que debería estar yo ahí, pues estoy en condiciones, o eso consideraba yo, y sin embargo Dios no lo considera. Pero Dios ahí quería hacer dos cosas en mi vida. Lo primero, hacerme entender, porque además yo siempre le decía, Señor, si tú me dices a qué me llamas, yo me prepararé. Claro, yo me quería preparar solo para una cosa, ¿no? Para lo que Él dijera. Y Él no me decía nada, o yo no lo escuchaba, pero ya un día
Un día lo escuché y me dijo, te llamo a servir. Y yo dije, ¿en qué? Dios me ha hablado. Y me dijo, ¿a servir? Y yo dije, ¿ahora qué hago? ¿En qué voy a servir? Así que me ofrecí para todo. Un voluntario para limpiar, yo. Un voluntario para ir a recoger a alguien, yo. Un voluntario, no para la iglesia, sino si tenían que ir al médico. Para todo, yo era voluntaria. Aunque eso convirtiera mi vida a veces en un caos. Pues tenía que servir, no... Eso me rompía mi comodidad, me lo rompía todo, que yo era una persona muy cómoda de mis tiempos, es decir, de organizarme, eso de tener el control, yo sobre todo mi tiempo, eso era maravilloso. Pero seguía sin saber. Y cuando a mí me dejaban la segunda o la tercera, eso me dolía. Esa mañana ponía el ejemplo, y lo puedo poner, Benja mismo, porque es el pastor y es además mi marido. Así que voy a poner un ejemplo que él ni se dio cuenta, porque ya sabéis que él es así, de que no se da cuenta de hacer las cosas, pues entonces aún menos, Entonces aún menos. Me refiero a que te dejas guiar por Dios en ese sentido. Tú sientes algo de Dios y lo haces y ya está. Todos tenemos esa seguridad que cuando tú dices algo, haces algo, ha sido Dios, ¿vale? Entonces, aunque yo entonces lo dudé, ¿vale? Claro, yo lo dudé porque de esto hace muchos años. Teníamos un coro que se llamaba entonces y tal y cual, y él se va al ejército y todo eso, y tiene que dejar a alguien a cargo. Sí, nos deja oficialmente a dos, pero yo seguía siendo la segunda, ella tenía que ser la primera. Claro, yo era más responsable, yo era más de todo, me lo preparaba más. Se lo preparaba a ella. Pero era la segunda. Y en otros cargos me pasó igual. O me ignoraban o era la segunda o la tercera. Y yo decía, ¿pero por qué? Una, porque ese lástima de mí tenía que salir y desaparecer, porque, claro, lo primero que yo pensaba era, esta es la historia de mi vida, ¿no? Y además a veces lo decía, él me ha oído decir eso. Total, a mí siempre me ha pasado lo mismo. Esa es la historia de mi vida. No hay más. No. ¿Qué podía hacer? Pero por otro lado, Dios quería quitar esa parte de la lástima, que me había arrastrado siempre, que me había hecho entrar también, porque yo era melancólica, en periodos de depresión. En esos en los que te quedas unos días en la cama y estás enfermo, Y estás enfermo de verdad. Porque cualquier cosa que no te funcione bien va a hacer que te pongas enfermo. Te pones enfermo porque no quieres ver a nadie, ni quieres hablar con nadie. Y lo único que le dices a Dios es, ¿por qué? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? En mi caso, yo hoy lo tengo claro. Tenía que prepararme para el lugar que iba a ocupar, y yo no tenía que saberlo, ¿vale? Pero además tenía que ir quitando las capas de la cebolla. Yo necesitaba saber quién era para que él me pudiera cambiar. Dios no iba a cambiar nada que yo no viera. Dios no iba a cambiar nada que yo no viera. Y fue doloroso porque él permitió en mi vida bombas. Bueno, entre las bombas que Satanás había echado ya en mi vida, que me habían hecho a un ser más de lástima propia, pero después de ser creyente, llegaron bombas a mi vida en todos los sentidos, a nivel familiar, a nivel de iglesia, a nivel de todo. Y uno dice, ¿pero por qué, no? Yo cuando alguien me ha acusado de decir o hacer algo que no he hecho, eso es lo que más impotencia me ha dado. Pero yo tenía dos opciones ante eso. Y era cantar el pobre de mí o ir a Dios. Y Dios había usado un texto para hablarme, que es el quid de la predicación. Yo voy a leer todo el texto porque es que ese texto da para mucho. Yo hoy solo lo he usado con la autocomiseración, esa parte del egoísmo. Pero es un texto que da para todo, porque da para el orgullo, es un texto que da para todo. No tiene desperdicio. Yo, contra más he meditado en él, más riqueza le he visto al texto. Pero claro, no podía hablar de todo, así que voy a hablar solo de eso. El texto está en Mateo 16, del 21 al 27. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Vamos, se lo está contando todo a ellos. Está hablando con los discípulos. Han sucedido cosas y un poquito antes, además, él dice, porque lo acusan de todo, y él dice, ¿vosotros quién decís que sois? Y Pedro, que no se podía callar, ahí lo usa Dios y dice, tú eres el Mesías, es el que estábamos esperando, tú eres el que nos va a salvar, el que va a salvar al pueblo de Israel, el hijo de David. Es que él piensa, pero lo que cuando Jesús se dirige a él, no dice, ay Pedro, qué listo eres, qué bien, cómo estás cerca de Dios y sabes las cosas. Pero Jesús no le dice eso, le dice que ha sido Dios el que te lo ha revelado. Es decir, reconoce que es Dios el que ha puesto ese pensamiento, lo ha traído a Pedro, y que Pedro, emocionado porque el pensamiento, pues reconoce en alta voz quién es, ¿vale? Es el Mesías. Pero sabe que ha sido algo, y eso es algo que, mira, es algo que nunca debemos de olvidar. Cuando tienes luz sobre algo, o sea, es Dios. Pero normalmente, escúchame, Dios te trae la luz a tu propia vida. Dios te trae la luz a tu propia vida. A mí las cosas más fuertes me las ha dicho Él. Y en otras ha tenido paciencia para que vaya quitando las capas a la cebolla y después decir, madre mía, lo que era yo. Qué cosa más fea. Qué cosa más fea, porque realmente yo pienso en cómo era y yo digo, es que ahí yo no quiero volver por nada. Es que era fea, aunque los demás no lo vieran. Pero yo sí lo sabía, por eso lo escondía. El siguiente versículo dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, qué bonito, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Oye, tenía buenas intenciones, ¿no? Ese Pedro que había dicho que era el Mesías, ahora cuando Jesús le está diciendo cuál es el plan, le dice, a ver, este se ha ido, se ha descentrado. Este se ha descentrado. Hay que volverlo a llevar al que se sitúe. Por un momento, Pedro se olvida que es el discípulo. Y se pone frente a su Señor, al Maestro, y eso allí, al rabino, eso era muy claro. Ellos sabían, un judío sabía que no podía decirle al rabino lo que debía hacer a su Maestro. Es decir, ocupa un lugar que no le corresponde. No os olvidéis de esto, ocupa un lugar que no le corresponde. Y al ocupar un lugar que no le corresponde, entonces Satanás le dice lo que tiene que decir. Y Jesús se vuelve, aunque el otro lo había llevado aparte, se vuelve, se pone frente a él y entonces le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Wow! El que había dicho que era el Mesías. Y ahora le dice, ¿estaba poseído Pedro? No. Que eso a más de uno nos gustaría, ¿eh? Y así que oraran por nosotros y cambiamos, pero no. Pedro no estaba poseído. Ahora, Pedro tenía miedo de lo que pasase, tenía miedo de que a Jesús lo matasen y entonces, ¿a dónde estaba el Salvador de Israel? Ya se perdía todo por lo que lo habían seguido. Porque detrás del egoísmo la mayoría de veces es el miedo a lo que está, el miedo a que no te quieran, el miedo a no tener lo que quieres, lo que deseas, todo eso está. Y Pedro, con todas esas cosas ahí, Satanás le dice, ¿cómo le va a pasar eso? Pobrecito. ¿Cómo pobrecito? Así que él, igual que lo ha reconocido, pues ahora va y... Pero mira, ahora te voy a llevar aparte, para que veas. Te llevo aparte y no te lo digo delante de los demás. Pero le está diciendo lo que tiene que hacer. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira, ¿dónde? En las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Reconoce muy claramente esa voz. A ti te está preocupando lo que tú quieres, pero
Los planes de Dios son otros. Y cuando tú te pones a mi igual, es Satanás el que habla. Porque Satanás me quiere detener del propósito. Entonces es Satanás el que habla. No hay buenas intenciones. Satanás siempre nos quiere detener del servicio. Y ahora, dirigiéndose a todos, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto ya lo había dicho antes. Y él lo vuelve a recordar. Él está diciendo que va a morir, pero no les está diciendo a ellos que van a morir en la cruz, aunque la cruz es lo que los va a salvar, pero es la cruz de Jesús. Les está recordando ahora. La cruz siempre tiene que ir delante, porque en el momento en que tú depositas y tienes la seguridad de que la cruz, cuando no es tu marido, no es tu mujer, no es tu madre, no es tu hermano, no es tu jefe, la cruz es lo que yo tengo que llevar yo, mis emociones, mis sentimientos. Porque cuando eso me maneja, estoy perdida. No tengo certeza de las cosas. Cuando siento lástima, y en ese momento Pedro pareció sentir lástima por Jesús, y así quería que Jesús lo sintiese. Que sintiese lástima por él mismo, y él sabía que eso venía de Satanás. Era una mentira que estaba usando, pero él ya lo había oído antes. Lo había oído en la tentación del desierto, cuando le pone todo y tírate que te van a recoger los ángeles, que no te va a pasar nada. Todas esas cosas, él lo sabía. Pero hay una diferencia cuando le dice a Satanás, quítate, y cuando le dice a Pedro, hay una diferencia. Según los traductores, todos estos dicen que la palabra, aunque es muy parecida, no es la misma. A Satanás lo está mandando fuera y a un lado, échate, desaparece, y a Pedro la palabra que usa es ponte otra vez detrás de mí. Pedro se había puesto delante, pero su lugar no era ese. Ponte otra vez detrás de mí. El discípulo detrás del maestro. El discípulo detrás del maestro. Y eso lo puedes extrapolar a todo. A tu líder en la iglesia en un área. Porque si lo ha puesto Dios, a tu líder, a tu pastor. Es así. Ponte detrás, porque el discípulo no debe nunca ocupar el lugar del maestro. Y Jesús se lo dice, ponte detrás, que es donde debes ir. Y déjame a mí hacer la voluntad de mi Padre. Porque cuando tú te pones delante, estás haciendo tu voluntad o la voluntad de los hombres. Y eso no es así. Yo estoy seguro que vosotros pensáis, nunca le he dicho a Dios, yo sí le he dicho a Dios lo que tenía que hacer más de una vez en el pasado, para vergüenza mía. Se lo he dicho, porque cuando le he dicho, esto no lo entiendo y esto tendría que ser así, o no habéis hecho nunca oraciones, ¡ay, qué vergüenza! Lo digo por mí. En la que parece que le estás informando a Dios de todo para que Él haga lo que tiene que hacer. Yo informo a Dios de todo, pero creo que he cambiado en la forma, por lo menos esa es mi intención, he cambiado en la forma en que se lo presento, ¿vale? Porque antes parecía que le estaba ordenando y un día empecé a sentirme mal. Yo le doy tantas gracias a Dios por cada capa de cebolla que ha quitado, que ha traído luz a mi vida. Pero a veces parece que le estamos ordenando a Dios, eso es lo que tienes que hacer. Pues imagínate cuando te plantas delante de tu líder, del pastor, y le dices también lo mismo, eso es lo que tienes que hacer. Pero si es que Dios no te ha puesto a ti, a lo mejor algún día, pero no te ha puesto a ti. No te ha puesto. A mí me costó mucho aceptar, no porque no tuviera un corazón pastoral, creo que Dios puso en mí un corazón pastoral también por mi forma de ser, y a mí siempre los perdidos, los que no quería a nadie, fue algo que siempre me atrajo, ¿vale? Dios me dio una paciencia que sigo teniendo, pero sé que es Dios, no es mérito mío, no es mérito mío. En principio, tal vez yo lo usaba mal, porque yo pensaba, si yo no he tenido a nadie, merece que alguien se preocupe, y si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Qué inútil que era yo. Pues si Dios estaba tratando de cambiarme a mí para que yo entendiera que debía de hacerlo, pero si yo no lo hacía conforme Él quería, yo no iba a decir las cosas que a veces os he dicho a alguno,
Os habría pasado la mano por la espalda. Yo sé que más de uno lo habéis deseado en muchas ocasiones. Que os diga, pobrecito. Pero a mí el pobrecito me sale que es como dejarme usar por Satanás. No lo puedo evitar. Lo mismo que no lo puedo oír para mi vida, y me habría gustado oírlo, y Dios nunca me lo dijo, pero Dios un día me dijo, tú vas a decidir cuándo le dices a la gente y cómo lo dices. Y yo supe la responsabilidad que eso quería decir. Dependencia de Dios. Dependencia. Por eso yo no le paso la mano a nadie por la espalda. Bueno, si tienes un duelo, vale, pero si está la lástima propia o la autocomiseración ahí, lo siento, pero no puedo. Porque estaría pecando si lo hiciera. Y yo no voy a pecar por ti, lo siento, ya bastante tengo con no pecar por mí, como para encima pecar por que alguien se sienta bien. No. Eso está mal, eso está mal. Hay que querer ver lo que uno es. El texto sigue diciendo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¡Wow! Es decir, que si me muero me voy al cielo, ya voy a estar bien. Pero está hablando de aquí, porque sigue hablando de lo terrenal, está hablando de aquí. Es decir, cuando yo renuncio voluntariamente a mi comodidad, renuncio a mis deseos, a mi familia, escúchame, a mi familia. ¿Acaso no tengo que atender a mi familia? Sí, la tengo que atender. ¿A mi familia inconversa? También. Ahora, si eso me hace perder la visión, está mal. Está mal. Porque a lo primero que Dios nos llama es a servirle y a hacer su voluntad. ¿Cómo compaginar eso? Solo se puede hacer con la ayuda de Dios. Esa es la realidad. Compaginar familia, hijos y servicio con la ayuda de Dios. Pero no puede estar antes que el propósito de Dios para el lugar en el que te ha puesto. No porque tú seas importante, sino porque es importante lo que quiere hacer en este lugar. Y ya no en la iglesia, sino fuera. Pero si no nos transforma a nosotros, nunca vamos a mostrar lo que somos. En el 26 dice, porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esa es una pregunta. ¿O qué recompensa dará por su alma? ¿Acaso yo puedo comprar la salvación? ¿Puedo portarme bien para que Dios me dé la salvación? ¿Puedo pagarla con dinero? No. Y si tengo todo lo que yo deseo, y todos hemos deseado cosas. Yo deseo tener una casa más grande. Me encanta el espacio. Me agobia los sitios pequeños. En mi casa siempre voy al baño que es un poco más grande, porque me da claustrofobia el pequeño. Me gustaría tener una cocina más grande con los bancos para cuando voy a cocinar. Que no esté todo apelotonado, que mi ropero sea más grande, ¿vale? Porque ahora tengo ropero, desde que se fueron mis hijas convertí su habitación en un ropero. Ahora tengo ropero. Pero aún me gustaría que fuera más grande, para que yo tenerlo todo bien despejado, porque se limpia mejor si está todo... ¿Estáis de acuerdo conmigo los que limpian en casa? A que si no hay... se limpia mejor. Si la excusa es muy buena, yo se la puedo poner a Dios y decirle, la excusa es muy buena. Ahora, si tener eso es al precio de alejarme de Dios, no lo quiero. Prefiero vivir bajo un puente. Prefiero vivir bajo un puente. Esa es la realidad. No me puede perder, yo no quiero ganar el mundo. Ni siquiera que la gente se salve si yo me pierdo. Lo siento, no soy como Pablo, que decía que él prefería ser anatema con tal de que su familia se convirtiera. Yo me quiero ir al cielo. Y me los quiero llevar, pero me quiero ir. No me he desprendido aún de esa parte del egoísmo. Yo lo sigo teniendo. Lo siento, pero es así. Quiero irme al cielo. No hay otra. Porque dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Wow. Yo solo quiero que me diga, pasa buen siervo y fiel, En lo poco has sido fiel. Ni siquiera quiero, fíjate, no sé si está bien, porque creo que está mal que no lo quiera. Eso es que me diga, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Creo que está mal no quererlo. A mí me ha costado mucho aprender a aceptar cosas buenas de la gente y de todo. Yo recuerdo cuando Dios me dijo, tienes que aceptar que la gente te pueda halagar. Y yo dije, ya hemos plegado. Pero si yo, porque para mí eso es
darle lugar al orgullo. Así que yo peleaba mucho con eso. Es que no pasa nada, tienes que aceptarlo. Porque en ese proceso de la restauración, de quitar la lástima, de la identidad, había cosas que yo tenía que aprender a llevar bien, sin que me hicieran subirme para arriba, ni tampoco me hicieran rebajarme, algo que a Dios le había costado tanto. Y yo era buena rebajándome. Yo estaba negada para ver lo bueno. Era imposible para mí. Yo ver una situación y ver lo malo, eso era mi especialidad. Y no me equivocaba. Pero Dios quería que aprendiese a ver lo que Él hacía. Y lo malo solo era lo que sobraba. Eso fue un proceso, porque también me dijo, tienes que ver a la gente como si sus vidas fueran una botella y en vez de estar medio vacías, es lo mismo, estuvieran medio llenas. Es decir, tienes que ver lo que yo ya he hecho en su vida. Y tienes que ser parte en el resto que quiero hacer. Y yo le decía, pero bueno, pues si es que, además que yo no me quiero meter con la gente en su vida, que se apañen, díselo igual que me lo dices a mí, díselo a ellos. Yo era así de descarada, díselo a ellos. Hasta que él me dijo, tú no quieres, porque no quieres que se metan en tu vida. Claro, y era verdad. Yo no dejaba que nadie me tosiese ni me respirase. Eso era así. Entonces yo dije, vaya, ya hemos plegado. Pero, mira, en esas cosas siempre venían después de que yo me había estado lamentando con Dios. Siempre que yo me lamentaba por una circunstancia en mi vida, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de la Iglesia, que han caído bombas a lo largo de los años en la Iglesia, pues muy duras, algunas muy dolorosas, que no solo tocaban mi vida, sino que tocaban la Iglesia y podían tocar también la repercusión fuera y cargarse hasta nuestro matrimonio. Algunas han sido muy duras. Y yo recuerdo una de esas en las que yo le decía a Dios, se lo decía de noche, porque de día no tenía tiempo, de día me tocaba atender todo lo que la explosión había afectado, no me quedaba otra. Una vez más, escuchadme, no me quedaba otra a mí, ¿vale? Menos mal que en ese momento no lo pensé, pero es como hubiera pensado unos años antes. Pero de noche sí pensaba, esto no tiene arreglo, esto no basta, esto no lo puedes arreglar. Yo me había dicho que sí, pero yo le decía a él que no, de noche. Ahora, por la mañana, como de repente me venía una energía que yo no sabía de dónde salía, pero salía de él. ¿Y por qué digo esto? Porque meditando, muchas veces yo he dicho que me gustaría parecerme a Pablo, que él cambiaba a medida que iba, sin dejar de servir, porque hay gente que dice, cuando esté preparado, no, hombre, no, sirve en lo que sea, que es lo que Dios va a usar para prepararte, eso es lo que Dios va a usar. Estate dispuesto a lo que sea, como hice yo, en todo, sin cargos, pero con la carga. La carga la tuve siempre por la gente. Eso era más fuerte, escúchame, una persona tan egoísta como yo no podía entender cómo podía traerme tanto que la gente pasase un problema o estuviese mal. Eso era Dios, eso era el llamado, aunque yo no lo sabía, pero eso podía más que yo. Nunca se me olvidaba orar por la gente. Si orando por alguien yo sentía que estaba mal, llamaba y acertaba a la persona, la gente me contaba cosas que nunca le habían contado a nadie. Y no es porque yo fuese simpática, ni la alegría de la huerta, no. Sigo siendo, es el molde que Dios me dio, tal vez para que yo nunca me olvide de que es Él y no soy yo. Y aunque muchas veces me frustró el que yo no era nadie, empecé a amar lo que Dios estaba haciendo. Y yo se lo pedía, yo quiero ser, hemos cantado esa de venció al diablo en la cruz, ¿no? Lo hemos cantado, pero no lo mató. Así que Él sigue echando bombas en nuestra vida y pensamientos que nosotros, escúchame, que Dios no nos los va a quitar. Nosotros tenemos que decidir no creerlos y no vivirlos. Yo lo hice cada vez y me costó
Dios lo sabe. Muchas lágrimas. Muchas. Pero porque tenía que morir a mí misma. Y mi yo se negaba a morirse. Yo le ponía un montón de explicaciones. Si los demás hubieran hecho, si este hubiera hecho esto, pues yo no me sentiría así. Y yo no tendría que haber hecho esto. Sino cuando Dios te dice, pídele perdón. Y dices, pero si me ha hecho a mí. Me ha hecho a mí esa persona. Pobre de mí y encima le tengo que pedir perdón. ¿No lo habéis pensado eso nunca? Yo en ese momento no era consciente que estaba pensando, pobre de mí, pero eso Dios, conforme te va sacando, te lo va mostrando. Pero tienes que querer ver. Tienes que querer ver que negarse a uno mismo no es negar que estás mal. ¿Es proclamarlo? No, porque ya estás llamando la atención. Ya estás llamando. ¿Quién puede decirme a lo largo de los años que me ha oído decir qué mal estoy? Dios me hizo entender que si yo estaba peleando por cambiar, estaba bien. Eso no quiere decir que haya momentos en que yo a ciertas personas les he dicho, oye, estar orando, lo he hecho, por circunstancias dolorosas. Pero lo mismo que con la enfermedad. Yo que vengo de una madre que era hipocondriaca y que yo he luchado con eso, no hay nada, vamos, tú di que si yo me quedo en la cama, es que no me puedo levantar. Porque si me puedo levantar, me voy al sofá y me siento. Por no quedarme en la cama, porque yo no quiero darle lugar a nada. A veces yo le he dicho a Dios, es que no me permites estar mala. Déjame que esté un par de días, que no me... mala o mal, porque siempre iban unidos de la mano. A veces no, a veces estoy mala y yo digo, pero es que ni siquiera me puedo quedar en la cama con todo lo que tengo que hacer. Que no pasa nada, que no se pierde el mundo, no se pierde, que eso le pertenece a Dios. Tuve que aprender a decir que no, cuando estaba mal también, a veces decir, me cojo un par de días y ya está. Tuve que aprenderlo porque nadie es imprescindible. Ahora, si no somos imprescindibles, sí tenemos que ocupar nuestro lugar, tenemos que hacerlo. Y tenemos que querer ver que cuando uno dice, esto tendría que ser de otra forma, le estamos diciendo a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Y Dios las hace a su manera, aunque no la entiendas. Mira, para que yo pudiera confiar en Dios tuve que aceptar que no iba a saber todo el plan, cosa que yo necesitaba tenerlo todo controlado, lo que iba a pasar, lo que no. Y Dios nunca me dijo lo que iba a pasar mañana. A veces sí, hoy en día, ¿vale? Pero entonces no, porque si no, yo no hubiera confiado en Dios si lo hubiera sabido todo. Claro, yo le decía, si yo supiera lo que va a pasar, si hago esto, ¿no? Claro, y haces esto y resulta que parece que todo se derrumba, dices, entonces, ¿está acertado? No. Sí, porque a veces las cosas se tienen que derrumbar para que puedas ver tu condición. Yo nunca habría visto la lástima que tenía y lo que eso había producido en mi vida si yo no hubiera vivido situaciones en las que hubiera sentido lástima por lo que estaba viviendo. Y pensar una vez más, me toca a mí. Una vez más. Eso lo pensé con el servicio, lo pensé con todo. Una vez más, claro, si a mí siempre me pasa, ¿quién me va a ver? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? Ni siquiera yo tenía energía para pelear por un puesto porque yo nunca quise pelear por nada. Quería que si algo tenía, fuera Dios el que me lo diera. No quería el reconocimiento de los demás. Yo siempre quise que Dios fuese el que me pusiese. Siempre. Eso fue algo que lo tenía claro. Nunca pensé en ser pastora, nunca. En servir a Dios, sí. En no tener cargo me daba igual. Aunque no lo creáis, me daba lo mismo. Llegó un momento en que me daba lo mismo. Solo quería ser útil en sus manos. Eso era lo único que quería. Mira, cuando yo empecé a predicar al mismo tiempo que Loida, porque eso también es importante, ¿no? Que a veces hay dos cosas. Me mató que me pusieran con ella, porque a la misma vez, porque yo dije, ahora nos van a comparar, y siempre que comparan, yo salgo perdiendo. Esa es la realidad. Loida lo va a hacer muy bien, porque ella escribe una predicación como la piensa decir y la puede leer, ¿vale? Y tiene más gracia que yo, ¿vale? Y yo soy demasiado complicada. Pero al mismo tiempo también me animo para decir, no me voy a quedar detrás.
si esto es lo que vas a usar, le dije a Dios, para cambiarme a mí por un tiempo, porque pensé siempre que iba a ser un tiempo. Nunca pensé que iba a seguir predicando con los años. Le dije, estoy dispuesta. Pero eso fue después de días de pelea, de estar ahí, pobre de mí, ¿cómo me puedes hacer esto? De perdonar al que era mi pastor, y además se lo dije, que lo había perdonado, porque tuve esa cara de ir y decírselo. A mi pastor, sí, se lo dije. Era más cariñoso. Qué paciencia, digo, ha tenido mucha paciencia, aunque yo no he sido nunca rebelde a los pastores, pero tuve que decirle, Antonio Marqués, el que falleció, ya está con el Señor, te he tenido que perdonar. Y él me miró y me sonrió y me dijo, Mariluz, llevo muchos años diciéndolo, y ahora ya no hay opción, lo tienes que hacer sí o sí, me dijo, como si no hubiera oído lo que le había dicho. Me sonrió, me dio un abrazo y ala. Y yo dije, ¿será posible? Pero había estado revolcada diciéndole a Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué otra vez me van a comparar con él? De hecho, me compararon, Que sepáis que me compararon y me lo dijeron en la cara. No solo lo pensé, sino que meses después yo estaba hablando de mi pelea con alguien para compartir y que yo cada mes era una pelea, bueno, no os podéis imaginar. En casa quería que fueran estatuas. Y me dice la persona, yo no nombré a Loida, Yo no nombré a Loida. Y la persona me dice, es que Loida lo hace mejor que tú. Y yo la miré y podía haberle dicho lo mismo que Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque en ese momento supe, escúchame, de verdad que me vino a la cabeza, en ese momento supe que era Satanás, ¿sabes? En ese momento supe que era Satanás. Yo sabía que Loida lo hacía mejor que yo. Yo lo sabía, no necesitaba que me lo dijera. Pero ¿sabes una cosa? Cada vez que yo bajaba del púlpito, yo oía una voz en la cabeza que me decía, muy bien, has hecho lo que debías. ¡Wow! Esa voz yo no la cambio por nada, porque yo nunca había oído en mi vida que nadie me animase a hacer nada. Y fue Dios, el mismo que tuvo el valor para decirme las cosas feas que había en mi vida, fue el que mes tras mes me decía, es que me conmueve, no puedo evitarlo, me ama tanto mi padre, yo me siento como Juan, que se sentía el discípulo amado, pues yo me siento la niña de sus ojos. Mimada y malcriada, pero al mismo tiempo corregida con esa disciplina de lo que él me dice, esto no. Y cuando yo sé que él me está diciendo esto no, aunque me duela, aunque llore, patalee, lo acepto. Y nadie se entera que pataleo. Porque estaría feo que yo pataleara y lo vierais. Estaría muy feo. Muy feo. Esa voz me enganchó. Yo quería decir, nunca había oído lo bien que hacía las cosas. O nunca lo había aceptado. Así que escucharla de él, eso por un lado. Por otro lado, Benja me decía, tienes que aprender a escribírtelo. Luego me decía, mejor que no leas nada, Mariluz, porque te pierdes. Y yo decía, en fin, Señor. Y yo, mira que me intentaba portar bien, intentaba escribirlo. Hoy en día escribo, pero me escribo los textos y toda la información que yo recabo que nunca comparto con vosotros, pero me sirve para mí. Eso era un trato de Dios, yo lo sabía, ¿vale? Porque ¿cómo no iba a querer yo la aprobación de la persona que yo amaba? Yo quería que él me dijera, qué bien lo has hecho, que me animase, sigue así. Pero Dios quería que yo solo quisiera escuchar la voz de él. Así que en cada momento yo tomé la decisión de escuchar siempre la voz de él. Esa me encanta. ¿No? Me encanta incluso cuando me dice, cuando me ha dicho, te has portado como una niña pequeña, hasta en esos momentos que me da vergüenza, me encanta oírla. Porque sé que aunque él me corrige, es solo porque quiere arrancar lo feo de mi vida. Eso es algo que nunca debemos olvidar. Por eso, la autocomiseración, la lástima propia, tenéis que reconocer, porque da lugar a la depresión también, da lugar a la depresión. Tenéis que reconocerlo como pecado. Ponerte de acuerdo con Dios y llevarlo a la cruz. Y luego estar dispuesto cada día a coger esa cruz. Y en esa cruz, cuando yo oigo, otra vez me pasa a mí,
o pobre de mí, o no me han reconocido, yo digo, hasta aquí hemos llegado. Yo he tenido sus más y sus menos con las credenciales de ministro, no las de ministro auxiliar. Puedo decir, ¿no? Bueno, voy a decir poco. Pero sus más o sus menos con las credenciales. Pero ¿sabes una cosa? Oré hace unos meses porque las de ministro auxiliar Dios me las regaló. Dios me las regaló. Sucedió algo que no había sucedido en toda la historia y yo no lo he vuelto a suceder, me las regaló. Hasta me llegó el examen a casa que entonces examinaban. Hoy en día no tienes que tener estudios y yo no los tengo, ¿vale? Entonces ahora están intentando pincharme para que estudie, que tal, que cual. Pero yo hace unos meses reí, porque yo se las había pedido a Benja, hasta ahora nunca se las había pedido, pero dije, pues las quiero, mira. Total, si te mueres voy a pastorear yo, así que me las van a tener que dar. Claro. Yo no voy a jubilarme, ¿eh? Si alguien piensa que... Yo no me pienso jubilar. Pasaré a hacer otras cosas y seguiré siendo la pastora principal. A no ser que Dios me diga que deje de serlo. Pero seguiré hasta el final. Y oré y le dije, mira, Señor, yo me gustaría tener... ¿Para qué se lo voy a negar? Me gustaría tenerlas. Pero si tú no quieres, si la otra vez me la diste tú, y yo sentí que Dios me decía, pero si esto es cosa mía, estate tranquila. Y yo dije, pues vale, me las den o no me las den por unos estudios, es cosa tuya. Y me quedé tranquila. Y me quedé tranquila. Porque solo quiero ser lo que Dios quiera que sea. Y para eso yo tengo que ver en cada situación lo feo que sale de mí. Para ponerme de acuerdo con Dios, para que Él me cambie y para ponerme siempre detrás del Maestro, no delante. Me pongo detrás de Él y camino en sus pasos, porque es la única forma de poder caminar en lo que Dios quiere hacer. No en lo que yo quiero hacer, no en lo que me gustaría, sino lo que Él tiene para este lugar, que no es para mí, no es para mí, sino lo que Dios tiene para este lugar. Eso es lo importante. No estás aquí por casualidad, es lo que Dios quiere en este lugar. Y si no estás ocupando tu lugar, pues ya va siendo hora de que lo hagas. Deja de poner excusas. Es que no tengo tiempo, es que mi familia, es que mi trabajo. Siempre hay algo que uno puede hacer y estar en las manos del Maestro. Que Dios os bendiga. Muchas gracias, Pastora Mariluz. Lo has hecho muy bonito. Ahora sé que te da igual. Mariluz, has acabado ya. Hoy estamos predicando de Cristo y un poco de Loida. Y quiero decir algo más de Loida. Esta mañana dije que tenemos los mejores segundos que ningún pastor puede desear. Antonio y Loida son amigos personales, son siervos de Dios, son gente madura. Todo lo que podría decir en esta mañana son cosas hermosas, bellas, pero no fue siempre así. No fue siempre así, especialmente con Loida. Yo me acuerdo que un día vinieron a visitarnos a la iglesia, ellos pertenecían a la iglesia bautista, y no sé a quién se le ocurrió invitarla a cantar una canción. Y yo cuando la escuché cantar dije, madre mía, qué bien canta esta tía. Pero claro, no había ningún problema porque igual que no, las visitas vienen y se van, y dije, bueno, no sé. Y esto lo digo porque, ¿sabes? Uno tiene que tener la carga y no necesariamente el cargo. El cargo llegará cuando Dios quiera, pero el protagonismo es un pecado. Cuando tú no te alegras de que alguien reciba una nominación, un ministerio, diaconado, anciano, cuando tú no te alegras y te miras a ti mismo y dices, ¿yo por qué no? Necesitas curarte de protagonismo. Y un día llegaron ellos y nos dijeron, queremos formar parte de esta congregación. Pues vale. Y yo le dije a Loida, tú
No sé quiénes conocisteis el local de Baida Albaida, era como un cuarto de esto, 80 metros cuadrados, incluyendo el váter y todas las instalaciones, eran 80 metros cuadrados. Y estaba Loida abajo del estrado, a mi mano izquierda. Yo tocaba la guitarra, llevaba la alabanza y de vez en cuando le dejábamos cantar alguna alabanza. Y yo dentro de mí decía, Señor, lo he pasado muy mal llevando la música, porque nunca tuve un buen oído musical, pero fui de los tres que nos propusimos, el único que aprendió a base de darle y darle horas y horas todos los días. Si algo bueno tenía en aquel entonces era mi perseverancia, así que yo aporreaba la guitarra hasta que las cuerdas se rompían y los vecinos ya me tocaban a la puerta como diciendo, tío, basta ya, basta ya. El caso es que yo me acuerdo un día de un hermanito que teníamos en la iglesia, que se acercó. Yo estaba todavía en el púlpito despidiendo la reunión, bueno, ya lo había despedido, y se me acercó y me dijo, Benja, ¿te has fijado? Digo, sí, es guapa. No. Sí, ya, que toca bien el teclado. No. Es mucho mejor que tú. Mala teja te caiga, desgraciado. Si ya me di cuenta, llevo meses enfadado con Dios porque ella me supera en todo. Y Dios me decía, pero tienes que seguir ahí. Y para mí no era fácil. Lo fácil y lo cómodo era haberle pasado el legado inmediatamente. Va sobrada de voz, de oído musical, de capacidad técnica. ¿Qué narices hago yo tocando aquí? Pero yo me decía, sigue donde te puse. Y esto fue una lucha. Yo me acuerdo que un día le dije, mira, Loida, vas a tocar conmigo. Y un día sentí que mi tiempo estaba terminando y le dije, a partir de ahora lo llevas tú y yo te acompaño. Y me acuerdo, no fue un día ni dos, cuando ya ella llevó un poquito la voz cantante, nunca mejor dicho, que le digo por lo bajini, Loida, el hombre de Galilea. Me dice, no. ¿Cómo? ¿Subordinada? ¿No te sometes? No, ahora es esta canción. Y yo dije, bueno, vale, tengo que ir asumiendo el cambio. Pero es que me lo hizo varias veces. Hay veces que decía sí, y eso me llenaba de orgullo y satisfacción, como decía Rajoy. El rey, el rey Juan Carlos, el ex rey. Pero ¿y cuándo me decía que no? Y decía, pero aquí ¿quién tiene la unción? Pensaba yo, ¿tú o yo? ¿Miserable? Hasta que Dios me dijo, Benja, ya ni toques la guitarra. Ya ni toques. Porque tú la porreas y hay gente que lo hace mucho mejor y yo te llamo a otra cosa. Y este tipo de cosas cuestan aceptarlas, cuesta entenderlas, cuesta vivirlas. Todos los que estamos en el liderazgo hemos sido segundos, a veces terceros y a veces los últimos monos. En la otra iglesia, me acuerdo cuando unos dijeron, esta iglesia está fea. ¿En serio? Necesita que la volvamos a pintar.
pero si está bien, gastarnos dinero. Vale, vamos a pintarla. Y ahí estábamos pintando Mariluz, Antonio Marqués, un servidor, y los que habían dicho, habían propuesto la buena idea, brillaron por su ausencia. Hermano, hay que hacer un nuevo púlpito porque esto está anticuado. Fíjate ahora el que tenemos. Y tuve que aprender a ser carpintero. Y hicimos el estrado, lo subimos todo con maderas. Aprendí un montón de cosas a nivel de carpintería. Los que fregábamos en primera instancia éramos nosotros. Y durante muchísimos años éramos los fregaderos de la iglesia. Mira, el ministerio empieza cuando entiendes que lo tuyo es servir. Es servir. No eres albañil, pero le puedes dar un ladrillo al que sabe. A lo mejor no eres un carpintero, pero le puedes acercar el serrucho. ¿Sabes? Cuando aprendes a servir sin esperar ser reconocido, es cuando estás llegando al momento en que Dios te va a poner en el lugar que Él quiere. Espero que esta palabra haya llegado profundamente. Y antes de despedirnos, quiero solo acabar mencionando el texto que Mariluz utilizó al principio. Esas palabras de Pedro a Jesús diciéndole: ten compasión de ti. Pecado. Jesús no tuvo compasión de sí mismo. Se levantó en Getsemaní y enfrentó todo hasta la cruz para salvarte a ti y a mí y para hacer de nosotros gente que no se compadece porque somos hijos del Rey. A los niños les hemos regalado una tacita que pone cuidadín, que no soy cualquiera, que mi papá es el Rey de Reyes, es el que te creó, chalao. ¿Qué te has creído? Ese es mi Padre. Un creyente tiene que tener mucha autoestima, mucha. Somos hijos e hijas de Dios. Y no hay ningún puesto en esta tierra comparable al honor de ser sus hijos. Amén. Así que Dios os bendiga. Vamos a cerrar la emisión. Muchas gracias a todos los que nos seguís. Y mi consejo en esta mañana es que sirvas sin esperar nada, porque sirves a Dios. Pero servir a Dios significa servir a la gente de carne y hueso. Muchas gracias. No te olvides que tú vales mucho para Dios. Y nos vemos el miércoles que viene a las 7 de la tarde.